Que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom, Berajot, paz y bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach Meshichenu. Y quiero hablarles acerca de los 7 años. Los 7 años no existen. Esta doctrina diabólica y falsa vino de un jesuita llamado Rivera de la Iglesia Católica, donde él menciona que el antimashiach, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel por 7 años y que después de los 3 años y medio de la primera semana de Daniel, él invalida su pacto y se mete en el templo judío y empieza a proclamarse Dios. Yo he leído lo que viene en 2 Tesalonicenses capítulo 2, he leído eso, pero ahí la palabra templo es la palabra naos, un templo figurativo, y no girón en griego, un templo físico. Pero quiero hablar acerca de esto. Daniel 9:27, y se los voy a leer desde el hebreo, lo que dice el texto original en hebreo, acerca de este pacto en Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y la ofrenda. En el hebreo dice así, Vejigabir Brit lerabin Shabua Echad Bechasi Hashabua Yashabib Sebak Uminjak. Ahí la palabra invalidar no aparece en el texto hebreo, sino que esta persona realmente va a confirmar, Vigavir, o sea, va a ser fuerte, va a cumplir el pacto por una semana. Ahí no aparece la palabra invalidar pacto, ¿sí? Entonces tenemos que entender ahora, ¿quién es esa persona que hace ese pacto? La palabra en hebreo, las palabras en hebreo tienen palabras codificadas por el Eterno. Y ahí viene el nombre de quien hace el pacto. Si nosotros, la gente que sabe hebreo, si leímos la palabra donde dice hará cesar, dice bajasí, hay una yod. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, hay una shin. Contando otras 7 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay una bab. Contando 1, 2, 3, 4, 5, y en la 7ª letra hay un ayin. O sea que el que hace el pacto es Yeshua. Jesucristo hace el pacto por una semana y a la mitad de la semana hace cesar sacrificio de minja, Sebak ha-minja. Entonces no está hablando aquí del anticristo. Eliyahu Riv, físico matemático de prestigio mundial, junto con otros científicos, hizo un programa de computadora que a través de la ciencia y de la tecnología se han encontrado palabras codificadas dentro de la Tanakh, la Torah, los Nevi'im y los Ketubim, los profetas mayores y menores, y la Torah o el Tanakh, todo lo que se conoce malamente como Antiguo Testamento. Entonces las palabras hebreas tienen codificaciones dentro del texto. El que hace el pacto es Yeshua, y ahí viene codificado su nombre, no ningún anticristo, ¿sí? Vamos a leer usando el libro, la Biblia cristiana, en Hebreos capítulo 10, verso 5. Esta es una Biblia, palabra clave. Vienen palabras en hebreo, en arameo y en griego. Entonces una persona que estudia la palabra de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios desde dentro de los idiomas originales de la Biblia, en hebreo, en arameo y en griego. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5. Vamos a leer la palabra de Dios. 10, verso 5. Por lo cual entrando en el mundo dicen, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, aquí está hablando claramente que el que quita los sacrificios y ofrenda, aunque no los quita, lo que viene ahí prácticamente es detener por mientras. O simplemente, sí, detener, efectivamente. El que hace el pacto ahí para quitar sacrificio y ofrenda es Cristo, según el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 8. En el libro de Marcos 14, 24, dice que, en el libro de Daniel 9, 27, dice, Él confirmará el pacto con los muchos
sacrificio, ofrenda no te agrada. Hebreos capítulo 10, Él quita sacrificio y ofrenda, me preparaste cuerpo. O sea, Cristo cumple ese pacto con los muchos en Marcos 14, 24. Vamos a leer el libro de Meir, que fue el primer libro que se escribió, una de las Besorá Jaugelá, en el libro de Marcos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esta doctrina de los 7 años de que el anticristo hará un pacto con la nación de Israel y que después de los 3 años y medio invalida su pacto y se mete en el templo judío, es una doctrina herética, falsa, diabólica, que vino de la iglesia católica, de un jesuita llamado Rivera, y lamentablemente la iglesia evangélica la tragó. No es lo que dice el texto hebreo, no habla de ninguna invalidar pacto ahí, ¿sí? No aparece esa palabra. Vamos a Marcos 14, 24. Marcos 14, 24. Dice así. Vamos a ver. Marcos 14, verso 24. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí vemos un pacto con los muchos, como viene en Daniel 9:27. Él confirmará el pacto con los muchos, y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Hebreos 10 menciona claramente, verso 5 al 8, que esta persona es Cristo, y dentro del texto hebreo aparece quién hace el pacto. Se los voy a volver a leer. Yo soy judío y conozco el hebreo. Se lo voy a leer. Aquí está en la Biblia. No viene la fonética. Está totalmente en hebreo, ¿sí? Vamos a ver Daniel 9, 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Fíjense lo que dice en el texto hebreo. Dice así. Bejabir, o sea, confirmará, Brit le Rabin, el pacto con los muchos, una semana, Shabua, Ejad, Bejasija Shabua, dice, y hará cesar en la semana, Yashabib Sebak Uminja, el sacrificio de la tarde, la Minja. O sea, y ahí viene codificado quién hace el pacto, Jesucristo, no ningún anticristo. Vamos a ver el código bíblico, donde dice claramente la palabra Bejasí, viene una yod, contando 7 letras, donde dice Ishabeit, viene una shin, donde dice Uminja, viene una bab, y donde dice, y seguimos nosotros leyendo, aquí en la palabra del Eterno, en Baal viene una i. Cada 7 letras viene codificado Yeshua, Jesucristo es el que hace el pacto, no el anticristo, ¿sí? Eso, olvídense de doctrinas falsas. Vamos a ver Lucas 22, 14 y 28. Ahí habla de que después de que hubo cenado, él toma una copa y parte el pan. Bueno, en Jeremías 31, 31 y 34 dice el Señor, he aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Y ellos no obedecieron mi pacto, por lo cual yo me desentendí para ellos. Yo haré un nuevo pacto, dicen. Escribiré mi ley, mi Torah, en sus mentes y en sus corazones, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto y el antiguo pacto es dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Desde el libro de Jeremías 31 ya está profetizado el nuevo pacto en el Mesías. Lo podemos ver en Hebreos 8, verso 8 y 13. Muchos cristianos dicen, bueno, es que nosotros no estamos bajo eso, sino bajo el nuevo. El asunto es que según Efesios 2:11, 12 y 13, los gentiles no tenían pacto. En Efesios capítulo 2:11 en adelante dice, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas hechas a los padres, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles no tenían pacto, ni antiguo ni nuevo. ¿Entendemos? El pacto es con Israel y con Judá. Jeremías 31 lo dice claramente. Y en Hebreos capítulo 10 también lo dice. Los gentiles no tenían pacto, ¿sí? Pero ahora en Cristo, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribó la pared intermedia de separación. Pero el problema es que los gentiles tienen la doctrina católica del año 325, el concilio de Nicea por Constantino, que él dice, Israel
es Israel y la iglesia es la iglesia, partiendo así el cuerpo de Cristo. La Biblia es muy clara. Cuando Pablo les escribe a los cristianos en Roma, en el capítulo 10 y en el 11, donde él les aclara claramente que si no están injertados en el olivo, Oseas capítulo 14, el olivo es Israel, no es Jesús. Jesús es la raíz que sustenta ese olivo llamado Israel, Oseas capítulo 14. Y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado contra la naturaleza, en aquel que es olivo natural. La versión católica dice en lugar de ellas, pero el griego no dice en lugar de ellas, sino que fuiste entre ellas. Tenemos que entender y comprender que si no se es parte del pueblo de Israel, tú estás desgajado. No tienes derecho ni al Antiguo Testamento, ni al Nuevo Testamento, ni a los pactos, ni a las promesas, porque fue a Israel a quien le fue entregado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y según Pablo, en el libro de Romanos capítulo 3 dice, y lo vuelvo a repetir, él les escribe a los cristianos en Roma. Pablo les dice, ¿qué ventajas pues tiene el judío y de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, que les ha sido confiada. ¿A quién? ¿A Roma? No, al pueblo judío la palabra de Dios. Es al pueblo judío a quien Dios le dio la Biblia. Y ahora los católicos salen con que ellos hicieron la Biblia. ¡Qué locura! Vamos a ver otro pasaje de las Escrituras. ¿Quién es el dueño de los pactos? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El libro de Romanos capítulo 9, la palabra de Dios. Pablo se lo dice a los romanos, a los cristianos en Roma, que había judíos y había gentiles. Romanos capítulo 9, dice así, verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero fíjense lo que dice. Dice el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas. En Efesios 2:11 dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. ¿Cuál? Antiguo y nuevo. Israel es el dueño del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es al pueblo judío quien le fue entregada la palabra de Dios, no a Roma. Quede claro esto. Si ustedes no son parte del olivo natural, el pueblo judío, ustedes no tienen derecho ni a la vida eterna, ni al rapto de la iglesia, ni a la segunda venida, porque Cristo viene. Y estamos muy cerca de esa segunda venida, ¿sí? Entonces tiene que quedar claro que si no son parte de Israel, simple y sencillamente, en el libro, creo que viene en el libro de Amós, o en el libro de Oseas, donde el Señor dice claramente, dice, así dice el Señor a la familia que saqué de Egipto, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. El Señor conoce a su pueblo y no lo hay. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 10 y capítulo 11, dice el Mesías, perdón, dice Pablo, dice, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien antes conoció. Entonces esa doctrina herética de que Israel está rechazado, los gentiles son la iglesia, la esposa, eso es una doctrina herética y falsa. Y tú tienes que ser injertado dentro del olivo que se llama Israel, y tú tienes que hacer lo mismo que ellos, porque en el primer siglo todos se reunían en la sinagoga y en las iglesias, entre gentiles y judíos, y se guardaban las moedín, las fiestas del Eterno. Quiero mostrarles un pasaje nada más en la Biblia para que seamos conscientes de lo que viene en Isaías 66. Lo que va a pasar con las personas si no respetan el día de reposo. Vamos a ver si Dios realmente cambió de manera de pensar. Isaías 66. Lo que va a pasar con los que no obedezcan lo que Él ordenó. Isaías 66. Cuando Él venga. Isaías 66, la palabra de Dios. Dice, fíjense bien, se van a sorprender. Dice así, versículo 22. Porque como los cielos y nuevos y la tierra que yo hago
permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. ¿Se dan cuenta? Cuando Él venga. De Rosh Hodesh, Berrosh Hodesh, y de Shabbat en Shabbat, fíjense lo que dicen. Dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego nunca se extinguirá. Después del cielo nuevo y tierra nueva, la gente va a tener que adorar al Señor en Shabbat y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh. Y el que no lo haga, irá al infierno, así de fácil. El Jesús que tú estás esperando en la segunda venida no es ningún católico romano. Perdóname, no lo es. Tampoco es un ministro evangélico. Es un judío, es el rey. Y él no ha cambiado. Él tiene sus mismas ideas todavía. Y ustedes pueden ver claramente en el libro de Zacarías capítulo 14, donde dice que en aquel día el Señor será rey sobre toda la tierra. El planeta va a seguir. Y dice que el Señor, que la gente va a tener que adorarle al Señor en la fiesta de los tabernáculos. Y el que no obedezca en la fiesta de los tabernáculos, dice el Señor, que no le mandará lluvia. Y que su cuerpo de ellos se pudrirá y los ojos se les van a salir de las cuencas. Solo por no obedecer las fiestas judías. ¿Estás seguro que el Jesús que tú esperas es el mismo que viene en la Biblia? Porque el que viene en la Biblia no ha cambiado su doctrina ni sus ideas. Entonces, ese es el que viene. Él mismo dice en la Biblia que el que no obedezca al tabernáculo será destruido. Él mismo dice que el que no guarde el Shabbat ni el Rosh Hodesh después del cielo nuevo y tierra nueva irá al infierno. ¿De veras? ¿Será el mismo el que tú esperas? ¿Será el Jesús católico en el que tú crees, el de la Biblia? Tiene mucha diferencia, no es el mismo. Entonces tenemos que entender y comprender que Dios no cambia. Ahora quiero decirles una cosa, pronto voy a hacer un video donde voy a demostrar claramente que el templo que menciona Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 no es el templo en Jerusalén. Él usa una palabra, esta palabra es una palabra. Tuve un problema, pero sí quiero decirles que el templo que menciona Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 no es el templo en Jerusalén. Él usa el término griego naos. Naos es un templo figurativo, no usa la palabra girón, un templo físico. El templo será reconstruido por el Mesías. Lean el libro de Zacarías capítulo 6. Dice el renuevo de Hashem, el Semaj, construirá el templo, el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. El anticristo está codificado en el libro de Ezequiel 38-39 y viene codificado como Gog, príncipe de Tubal y Mesec, donde empezó el catolicismo romano y el islam. Y ahí cada 7 palabras viene el nombre Obama. No tenemos que andar esperando al anticristo, él ya está aquí, sí. ¿Por qué nadie se da cuenta? Porque el diablo ha metido mentiras diciendo que hay 7 años. Ya acabamos de leer el texto hebreo en Daniel 9:27. Cristo cumplió 3 años y medio de su ministerio. Solo restan 42 meses. Y estos 42 meses van a empezar a caminar tan pronto la ciudad de Jerusalén sea hollada. Esos 42 meses. Después de que los dos testigos terminen su ministerio, el Señor viene en esta generación. La Biblia es muy clara, Mateo 24:34, que no va a pasar esta generación sin que Él regrese. Dice la Biblia, cuando vean la higuera reverdecer, sabed que el verano está cerca a las puertas. La higuera es Israel. El Señor dice, cuando vean que Israel es nación, no va a terminar esa generación sin que yo regrese. Pero del día y la hora nadie sabe. No sabemos el día y la hora, pero faltan tan pocos años para que Él regrese. Y según la Biblia, no vamos a terminar esta generación sin que Él regrese. Tenemos que estar alerta a lo que Él dice. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8 dice, Pedro mismo dice, hermanos, no quiero que ignoréis que para con el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. El día del Señor vendrá como ladrón de la noche,
Después de 2 días, 2000 años, ya los estamos cruzando, ya los cruzamos. Vamos a participar del tercer milenio, donde Él va a bajar al monte de los olivos y pelear por la ciudad de Jerusalén. Y Él va a mandar a sus ángeles, tristemente, por las personas que no obedecieron. Y la Biblia dice claramente que los echará en el horno de fuego y que ahí será el lloro y el crujir de dientes. La gente no entiende. Hasta que ya suceda lo que va a suceder y el Señor recoja el trigo en su granero y queme la paja que no sirve. ¿Dónde estarás tú cuando eso suceda? Que el Eterno los bendiga grandemente. He estado siendo un poco estorbado por el enemigo para que yo hable esto, pero no me importa. Si no hago bien el video, lo vuelvo a hacer. Que el Eterno los bendiga. Shalom Uberajot. Una cosa quiero aclarar. Sí, es verdad. Soy descendiente de David Hamelech, del rey David. Mi familia viene de Natán, de la familia de María y José. Y lo digo público, no me importa, que se enteren. Y el Señor va a juzgar a aquellos que han hecho mal a su pueblo y mayormente a aquellos que se han metido con su familia. Porque él mismo dice en Mateo 25 claramente, cuando dice, de cierto te digo, que por cuanto lo hiciste esto a mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero el texto griego no dice así. El texto griego, lo que hiciste a mis hermanos, los judíos. Así es que hay que tener cuidado cómo tratas al pueblo judío. Que el Eterno los bendiga. Shalom Uberajot. Que el Eterno los bendiga grandemente.